En las primeras horas de un jueves particular, justo al filo del amanecer, la entonces fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, cuya ascendente carrera la llevaría más tarde a asumir el prestigioso cargo de fiscal general de la República, dio su consentimiento expreso y personal para la ejecución de un mandamiento judicial de cateo. Esta orden, que había mantenido bajo estricto secreto y un hermetismo casi total durante varias semanas, autorizaba la inspección detallada de la residencia principal de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, ampliamente conocido en el ámbito público como Alito Moreno. Este último no solo era el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, una de las fuerzas políticas con más arraigo en la nación, sino también una figura de poder innegable y uno de los personajes más controvertidos en el complejo escenario político mexicano. El permiso judicial para este registro había sido otorgado por un juez de control con una antelación de apenas 6 horas, después de que Godoy presentara un voluminoso expediente de investigación que se aproximaba a las 2,000 páginas. Dicho compendio documental era el fruto de 8 meses de un trabajo de inteligencia meticuloso, concienzudo y perfectamente coordinado, que había abarcado desde la vigilancia electrónica, siempre dentro del marco legal establecido, la recolección de testimonios cruciales de informantes bajo protección judicial, análisis profundos de transferencias bancarias que levantaban fundadas sospechas, hasta la exhaustiva documentación de propiedades cuya adquisición y procedencia eran absolutamente imposibles de justificar con los ingresos legítimos de Alito Moreno como servidor público, tanto durante su gubernatura de Campeche como en su posterior rol de legislador federal. La relevancia de esta operación, que por sí misma ya era alarmantemente explosiva, se amplificaba no solo por el perfil del alto cargo público involucrado, sino de manera igualmente trascendente por el momento preciso y las contextuales circunstancias en que se llevó a cabo. Por años, Alito Moreno había mantenido una confrontación política abierta y enconada contra el gobierno federal, asumiendo el liderazgo de la oposición más incisiva y agresiva frente a las directrices de la administración en turno. Su estrategia incluía la interposición de denuncias ante foros internacionales, el bloqueo sistemático de iniciativas legislativas clave y una constante, casi obsesiva, exposición, o al menos el vehemente intento de hacerlo, de lo que él calificaba como los actos de corrupción perpetrados por el régimen vigente. Para una vasta mayoría de observadores y analistas políticos, este súbito registro domiciliario parecía confirmar, de manera inequívoca, precisamente aquello que Alito había denunciado con insistencia durante meses: una manifiesta persecución política arteramente disimulada bajo el pretexto de la Procuración de Justicia. No obstante, Ernestina Godoy poseía una convicción inquebrantable. Estaba absolutamente segura de que su equipo había reunido un acervo probatorio tan sólido como irrefutable, el cual no solo justificaba plenamente la delicada operación, sino que también la blindaba ante cualquier acusación de índole política que, anticipaba, surgiría de manera inevitable e instantánea. Ahora, mientras nos adentramos en los intrincados pormenores de esta historia, que desvela una de las operaciones policiales más controvertidas y políticamente cargadas de implicaciones en la memoria reciente de nuestra nación, te invitamos cordialmente a unirte a nuestra comunidad. Tu participación es vital para que podamos seguir desgranando estas narrativas que exponen las batallas de poder y las dinámicas que moldearon y continúan definiendo el rumbo de nuestro país. Te animamos a manifestar tu agrado, a acompañarnos suscribiéndote y a compartir tus reflexiones sobre estos acontecimientos desde el lugar donde nos acompañas. Tu apoyo lo significa todo. La investigación contra Rafael Alejandro Moreno Cárdenas había comenzado 9 meses atrás, cuando un grupo selecto de contadores y administradores, quienes habían trabajado bajo la égida de su gestión en el gobierno de Campeche, se acercaron de forma discreta y confidencial a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su propósito era ofrecer un acuerdo de colaboración, sirviendo como informantes protegidos a cambio de inmunidad en eventuales casos relacionados.
Estos valiosos testigos, incentivados por una compleja mezcla de remordimiento genuino y el temor fundado a enfrentar eventuales consecuencias por crímenes cometidos bajo órdenes superiores, llegaron cargados con innumerables cajas repletas de documentos, así como dispositivos de almacenamiento USB que contenían una vasta cantidad de archivos digitales. Entre esta evidencia irrefutable, se encontraban contratos gubernamentales que mostraban una sofisticada sobrefacturación metódica, registros detallados de desvío de recursos públicos hacia cuentas privadas a través de una red de entidades ficticias, y lo que se convertiría en la joya de la corona de la investigación, grabaciones acústicas de reuniones donde Alito Moreno, de manera personal y directa, impartía órdenes o aprobaba operaciones que, sin lugar a dudas, configuraban los delitos de peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El equipo de la fiscal Godoy, compuesto por un formidable contingente de 43 profesionales, incluyendo fiscales especializados, experimentados agentes de investigación y peritos financieros de altísimo nivel, había dedicado meses a una verificación exhaustiva y minuciosa de cada pieza de información suministrada por los testigos protegidos. Su labor implicó el seguimiento pormenorizado de cada transacción monetaria a través de una intrincada red de diversas jurisdicciones nacionales e internacionales, desentrañando cada eslabón de la compleja telaraña de empresas fantasma involucradas en el esquema de blanqueo de capitales. Simultáneamente, se encargaron de determinar el valor real de las numerosas adquisiciones inmobiliarias que Alito Moreno y su familia habían realizado durante y después de su mandato. Lo que finalmente descubrieron era una realidad de magnitud mucho mayor y carácter más sistemático de lo que inicialmente habían imaginado. No se trataba de meros episodios aislados de venalidad oportunista, sino de un entramado delictivo altamente sofisticado y meticulosamente planificado, diseñado con el único propósito de sustraer recursos estatales de manera ininterrumpida durante años, legitimando capitales ilícitos mediante la simulación de contratos, la creación de sociedades inexistentes y la utilización de prestanombres estratégicamente ubicados. La majestuosa residencia que sería objeto del cateo aquella madrugada era una impresionante mansión de 3 niveles, ubicada en una de las más exclusivas barriadas de la Ciudad de México. Oficialmente, se encontraba registrada a nombre de una entidad dedicada al sector inmobiliario, pero según la información confidencial recabada por el equipo de Godoy, era utilizada de manera habitual por Alito Moreno como su domicilio principal cada vez que se encontraba en la capital. Esta propiedad había sido adquirida en el año 2019 por un precio de mercado que ascendía a 180 millones de pesos. Sin embargo, los registros oficiales de la empresa propietaria indicaban que el pago se había efectuado mediante una transferencia desde una cuenta bancaria ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, perteneciente a una sociedad que carecía de actividad económica lícita y comprobable, levantando serias sospechas sobre la transparencia de la operación y el origen de los fondos. En la fría oscuridad de la madrugada, a las 3 de la mañana, un despliegue de 16 vehículos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se apostó sigilosamente frente a la mansión. Las luces de los automóviles fueron estratégicamente extinguidas para evitar advertir prematuramente a los ocupantes del inmueble. Ernestina Godoy, haciendo gala de un compromiso excepcional con la causa, había decidido dirigir personalmente la operación. Una circunstancia atípica para una funcionaria de su jerarquía, pero que consideraba imperiosamente necesaria dada la trascendencia política del caso y la absoluta exigencia de que cada paso se ejecutara con una precisión jurídica y procesal impecable, con el fin de desalentar cualquier objeción o cuestionamiento posterior. La fiscal descendió de su automóvil elegantemente ataviada con un traje de sastre azul noche, cubierto por un chaleco protector reglamentario. En sus manos portaba el mandamiento judicial dentro de un cartapacio de piel, y estaba flanqueada por 62 efectivos altamente capacitados, incluyendo experimentados agentes de la Policía de Investigación, peritos en contabilidad forense, especialistas en ciberseguridad, así como fotógrafos y camarógrafos oficiales, quienes documentarían cada instante desde diversas perspectivas, garantizando la transparencia del operativo.
La táctica operativa había sido concebida con total claridad. Primero, tocar la puerta y ofrecer la oportunidad de un acceso voluntario. Sin embargo, si en un lapso de 3 minutos no había respuesta, o si se presentaban señales evidentes de aniquilación de pruebas en el interior, el equipo contaba con un mandato judicial para irrumpir en el inmueble, utilizando los medios indispensables. Ernestina Godoy se dirigió directamente a la puerta principal de la mansión, flanqueada por el líder de la unidad de operaciones tácticas, y golpeó con determinación. Después de 2 minutos de un silencio sepulcral, volvió a golpear, esta vez con mayor ímpetu, mientras la voz potente y resonante del comandante se alzaba en la quietud de la noche. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tenemos una orden judicial de cateo. Abran sin demora, o procederemos a forzar la entrada. Transcurrieron exactamente 47 segundos más antes de que las luces del interior de la casa comenzaran a encenderse y se escucharan voces y movimientos. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a un hombre de aproximadamente 50 años, en bata de dormir, quien resultó ser el responsable de la seguridad privada de la propiedad. Visiblemente consternado y aturdido al ver el imponente contingente policial desplegado frente a la residencia, Ernestina Godoy exhibió el documento judicial con voz firme y profesional. Tenemos una orden de cateo emitida por el juez tercero de control del sistema penal acusatorio para registrar esta propiedad en relación con una investigación por la presunta comisión de ilícitos de peculado, blanqueo de capitales, incremento patrimonial injustificado y manejo de fondos de origen ilícito. Solicito que proceda a la identificación de todas las personas presentes en el inmueble y que se concentren en el área principal de la sala mientras llevamos a cabo el procedimiento. El responsable de la seguridad privada, superando poco a poco el impacto inicial de la sorpresa, respondió que el señor Moreno, aludiendo a Alito, no se encontraba en la propiedad en ese momento. Sin embargo, informó que había 3 colaboradores domésticos y 2 vigilantes de seguridad adicionales en el inmueble. La fiscal asintió con grave gesto, y sin dudarlo, ordenó a su equipo que ingresara. Los miembros del equipo táctico fueron los primeros en acceder, asegurando cada dependencia de forma sistemática y metódica para garantizar la ausencia de peligros o la presencia de individuos ocultos. Inmediatamente después, les siguieron los peritos y los funcionarios del Ministerio Público, quienes darían inicio a la minuciosa inspección exhaustiva, un proceso que todos sabían que se prolongaría por numerosas horas. El hallazgo que el grupo de Godoy realizó a lo largo de las posteriores 7 horas de una diligencia de cateo extremadamente minuciosa, rebasó incluso las previsiones más favorables y optimistas de la pesquisa. En el despacho principal, ubicado en el tercer nivel del inmueble, tras una caja fuerte de seguridad avanzada, habilidosamente empotrada en la pared y disimulada detrás de una estantería móvil, cuya apertura demandó casi 1 hora al experto cerrajero que acompañaba al equipo. Los agentes incautaron $538,000 americanos en billetes, meticulosamente agrupados en fajos. Asimismo, se encontraron 3.400.000 pesos mexicanos en efectivo. Además, 16 relojes de alto valor de marcas icónicas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, cuyos valores unitarios fluctuaban entre 15,000 y 2 millones de pesos, conforme a las valoraciones preliminares de los peritos. Pero, lo que representaba el activo más preciado para el avance de la investigación eran, sin duda, 4 ordenadores portátiles de última generación y 7 unidades de almacenamiento externo, que presumiblemente albergaban información digital de un potencial devastador, en lo que había sido transformado en una oficina, ocupando la totalidad del ala oriental del segundo piso. Los investigadores descubrieron robustos gabinetes metálicos, atestados de documentación financiera. Esta incluía extractos bancarios de entidades, tanto nacionales como internacionales, que no habían sido reportados en las declaraciones patrimoniales obligatorias del exgobernador. Se hallaron escrituras que acreditaban la propiedad de al menos 17 inmuebles adicionales, distribuidos en diversas entidades federativas de la República, y que tampoco figuraban en los informes oficiales. Contratos de adquisición de automóviles de lujo y alta gama,
y una serie de carpetas organizadas con extrema pulcritud por año, las cuales contenían lo que a todas luces parecían ser registros contables paralelos de ingresos y egresos, sin correlación aparente con actividad económica lícita alguna. Estos hallazgos consolidaban la hipótesis de un esquema de desvío y legitimación de capitales a gran escala, que se extendía mucho más allá de las fronteras declaradas de su patrimonio, dibujando un complejo mapa de operaciones financieras clandestinas y un enriquecimiento ilícito de proporciones alarmantes. Este fue el día en que la impunidad en México recibió un golpe mortal. No te pierdas cómo esta bomba política sigue explotando y cambiando el destino del país. Suscríbete ahora, para no perderte ni un solo detalle de estas historias que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima.